Buenas tardes, profe. Hola, hola. Bueno, continuamos. Todo lo que vimos ayer fue la base de lo que vamos a comenzar a desarrollar, ¿no? Y se trata de practicar, o sea, de desarrollar toda esa parte para poder calcular la suma de una serie en caso de que sea convergente. O sea, primero verificar que la serie, por ejemplo, sea convergente y luego entonces calcular la suma en caso de que exista, ¿no? Hay series en particular que nos permiten desarrollar eso, como va a ser la que vamos a desarrollar o definir ahorita. Entonces, fíjate, este resultado tiene dos partes, ¿no? Es teorema y definición, vamos a llamarlo así. De teorema y definición. Entonces, vamos a considerar A un número diferente de cero. Se define la serie geométrica como, ya saben que es la notación de serie es así, sería A multiplicada por R a la n menos 1. Lo que estamos diciendo con esto es que el enésimo término de la serie es A multiplicada por R a la n menos 1, donde R es un número real, ¿sale? Que satisface, vamos a decir aquí, que satisface 1 si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces la serie converge. Y número 2, si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1, incluso puede ser igual, entonces la serie es divergente, diverge, o no converge, podemos decir así. ¿Sale? Bueno. Entonces a esto voy a enmarcarlo incluso así, ¿sí? O sea, a esta serie se llama serie geométrica. Como ayer la que vimos también, que le llamamos la serie telescópica, pues la serie geométrica también tiene esta propiedad, esta es la propiedad que tiene la serie geométrica. Pero la serie geométrica nos dice cómo va a ser la convergencia. En caso de que el R sea un número estrictamente menor que 1 en valor absoluto, pues va a ser convergente. Pero en caso de que sea un número mayor o igual que 1, entonces va a ser divergente. Y la forma de verlo, el mecanismo de la demostración nos permite trabajar algunas particularidades de series, cosas particulares de los números que vamos a poder ver más adelante. ¿Sale? Entonces, bueno, primero vamos a considerar el caso, supongamos que R es igual a 1, o sea que R es exactamente igual con 1. Entonces, la forma de la serie, ¿cómo quedaría? Sería así, miren. O sea, tendríamos la suma de A por R a la n menos 1, no sería más que la suma de A, ¿estamos de acuerdo? O sea, la serie de A. Le digo suma porque siempre utilizamos esto como la suma, ¿no? Pero recuerden que a esto le llamamos serie, ¿no? Sin índices. Entonces queda una serie constante, es la serie de A. Y pues, naturalmente, ¿no? La suma es infinita, ¿estamos de acuerdo? O sea, tendríamos que sumar A con A una infinidad de veces. Entonces, la serie es divergente, ¿no? En este caso. Basta con que, por ejemplo, analicemos un caso, cualquier valor de A. Si es finito, lo podemos calcular, pero como es infinita, la serie no la podemos calcular, ¿sí me siguen la idea? Bueno, vamos a poner aquí, es divergente. Ajá. Entonces vamos a analizar el caso, supongamos ahora que R es distinto de 1, ¿no? O sea, y pueden suceder dos cosas. Puede suceder que R sea menor que 1 en valor absoluto o sea estrictamente mayor que 1 en valor absoluto. Pero ya vimos el caso de R igual con 1, que es divergente. Ajá. Lo que vamos a hacer aquí para poder comprobarlo es un
una especie de truco. Fíjense, R es distinto de 1, entonces, vamos a poner así. Primero, vamos a calcular la késima suma parcial de la serie, ¿no? O sea que sería la suma desde n igual con 1 hasta acá de a multiplicada por r a la n menos 1. ¿Sale? Entonces vamos a listar los elementos. O sea, el primero sería a. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando n es igual con 1, 1 menos 1 es 0 y r elevado a la 0 pues queda 1. Entonces queda a. El segundo sería a multiplicada por r. El tercero sería a por r al cuadrado. Y así le seguimos, ¿no? Permítame recorrer un poquitín la pizarra de este lado. Bueno, r cuadrado y le seguimos hasta el késimo, como dije aquí, ¿no? El késimo sería a por r a la k menos 1. ¿Vale? Y luego vamos a multiplicar por r a la misma suma. Ajá. Sí, o sea, multiplicamos por r a la misma suma parcial. Entonces sería r multiplicada por la suma desde n igual con 1 hasta acá, de a por r a la n menos 1. Y entonces el resultado va a ser que, como estamos multiplicando por r, inclusive si aquí simplificamos, pues se cancela una r con esta que está aquí, estamos de acuerdo. O sea, r a la n menos 1 termina a ser r a la n, ¿no? Entonces el primer término de la suma sería a por r. El siguiente sería a por r al cuadrado. El siguiente a por r al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos a por r a la k menos 1 y a por r a la k. Lo voy a poner aquí. Más a por r a la k. Voy a dejar un poquitín la pizarra porque me estuve comiendo ahí algunas cosas por si les falta copiar algo, ¿no? Vamos a detenerlo ahí un ratito por si les falta copiar algo y no sé si tienen alguna duda, también lo comentamos una vez, ¿no? En la primera suma parcial, ¿por qué llega hasta la potencia k menos 1 y no hasta acá? Porque lo está diciendo la expresión, ¿no? El término de la serie, ¿no? Dice, es r a la n menos 1, n va desde 1 hasta k, entonces el último que es k, para n igual con k es k menos 1. ¿Sí, sí, sí estamos? Sí, ya. Sí, ¿Ya? perdón. Ok. No hay por qué. Oiga, profe, yo tengo otra duda. Ajá, En la serie de abajo, bueno, en la sumatoria, ajá. ahí por qué queda AR a la K. Porque estamos multiplicando por el r de aquí afuera. O sea, esto de aquí lo tratamos como sumas. Recuerden que en las sumas, esto es una constante, ¿no? Puede ingresar a la suma. Entonces quedaría la suma desde n igual con 1 hasta acá, de a por r a la n menos 1 por r. Pero aquí sucede lo de las potencias, ¿no? Como r tiene potencia 1, con esta otra r que tiene potencia n menos 1 se suman y se anula el menos 1, ¿no? Entonces lo único que queda es a por r a la n. ¿Sale? Y al desarrollarlo, por eso llega hasta r a la k. ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Vale. Y eso nada más lo comenté, ahorita ya lo escribí, pero nada más lo dejé así comentado, ¿no? Así lo pueden ver, lo pueden desarrollar. Bueno, y entonces lo que sigue, fíjense, es restar las dos expresiones. Voy a ponerlo así, de donde SK menos R por SK, ¿qué resulta ser? Fíjense, o sea, al de arriba le restamos el de abajo, e incluso lo podemos hacer al estilo básico, ¿no? De las restas. Vamos a poner aquí la línea de la resta, por así decirlo. Entonces al de arriba le restamos el de abajo, pero fíjense, todos los términos se van a anular prácticamente, ¿no? El AR se anula con AR cuadrada con AR cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. El RK-1 se anula con el RK-1 al hacer la resta. ¿Y cuáles son los únicos términos que sobreviven? Pues los últimos dos. O sea, en ese sentido, al escribir la serie de esta forma, perdón, la suma de esta forma, obtenemos un comportamiento parecido al de la serie telescópica. Parecido. Ajá. Donde nada más sobrevive el primero y el último términos, que es A menos A por R a la K. ¿Sí me siguieron eso?
Estamos restándolos, ¿vale? Y ahora fíjense, esta es una forma de reescribir a la suma, a la suma parcial, porque podemos factorizar del lado izquierdo, podemos factorizar a SK, ¿no? Entonces, SK multiplicado por 1 menos R es igual a menos A por R a la K. Y lo que vamos a hacer es despejar la suma, o sea, prácticamente lo que les dije, ¿no? Escribir de otra forma la suma. Tendríamos que SK es A menos A por R a la K, todo dividido, ¿no? Por 1 menos R. ¿Sí? ¿Y qué creen que vamos a hacer ahora? Pues analizar la convergencia, porque ya sabemos que la serie es convergente si la sucesión de sumas parciales es convergente. Y para saber si la sucesión de sumas parciales es convergente, pues tenemos que ver si existe el límite de SK cuando K tiende a infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, obtenemos una expresión, y esto es conveniente. Entonces ahora, la pregunta, por así decirlo, la pregunta de investigación es, ¿existirá el límite cuando K tiende a infinito de SK, o sea, de la suma parcial? Esto es una pregunta, ¿no? Pues vamos a establecerlo, o sea, vamos a desarrollarlo. Decimos, vamos a calcular el límite cuando K tiende a infinito de A menos AR a la K dividida entre 1 menos R. Ahora, el valor K afecta únicamente a esa expresión que de hecho aparece de este lado, ¿no? Entonces, fíjense, para poder verlo de una manera sencilla, ¿no? Habría que separar en dos partes la división. La podemos separar por medio del numerador, ¿no? O sea, lo veríamos así. Sería el límite cuando K tiende a infinito de A dividida entre 1 menos R, menos el límite cuando K tiende a infinito de A por R a la K dividida entre 1 menos R. ¿Sí me siguen hasta aquí? Sí, profe. Separando los términos, ¿no? Ahora, este valor es constante, ¿estamos de acuerdo? Con respecto a K. Entonces, el límite de una constante es la misma constante. ¿Estamos? O en otras palabras, el resultado sería del primer término, A dividida entre 1 menos R, porque es constante. Y del segundo, un argumento similar, A dividida entre 1 menos R es constante y lo podemos ver como un producto. O sea, podríamos sacar el A dividida entre 1 menos R multiplicada por el límite cuando K tiende a infinito de R a la K. Y entonces todo se reduce al analizar el límite de esta expresión. Pero están de acuerdo que el límite de esta expresión ya lo hemos investigado antes, ¿no? O sea, este límite existe, de hecho, donde, vamos a ponerlo así, el límite cuando K tiende a infinito de R elevado a la K es igual a 0 si el valor absoluto de R es menor que 1. ¿Estamos de acuerdo? Y es infinito en otro caso. O sea, si el valor absoluto de R es estrictamente mayor que 1. ¿Qué querría decir esto? Pues que tenemos dos posibilidades para la suma parcial, ¿no? Si R es menor que 1 en valor absoluto, entonces esta cantidad de aquí se vuelve 0 y la suma parcial resulta ser, o sea, el límite de la suma parcial resulta ser A entre 1 menos R. Y ese, de hecho, sería el valor de la suma de la serie. Pero si este límite es infinito, si no existe, es cuando R es estrictamente mayor que 1 en valor absoluto. Entonces, si esto diverge, todo diverge, ¿no? O sea, eso significa que la serie sería divergente. Prácticamente con esto hemos terminado la demostración, ¿vale? Pero vamos a escribirlo de todas formas, ¿no? O sea, déjenme ver si todavía hay espacio. No, nada más hay un poquito de espacio. Déjenme pasar a otra página. Ok, entonces vamos a ponerlo ya como conclusión. Por lo tanto, si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces el límite cuando K tiende a infinito de SK, o sea, el límite de la suma parcial,
sería A dividida entre 1 menos R. Es decir que, o sea, esto nos estaría diciendo que la serie converge, voy a ponerlo acá abajo, querría decir que la serie converge es A por R a la N menos 1, y la suma de la serie sería A dividida entre 1 menos R. Entonces, incluso con la demostración de este teorema estamos identificando cuál es el valor de la serie, o sea, cuál es la suma de la serie cuando R es estrictamente menor que 1 en valor absoluto. En otro caso, o sea, si el valor absoluto de R es mayor que 1, pues entonces el límite de la suma parcial no existe. Y por lo tanto, esto implicaría que la serie diverge. Ajá, y con eso hemos concluido la demostración de esa parte. Pero fíjense, esto es bueno que lo almacenemos, que lo guardemos, porque de hecho lo podemos utilizar para calcular ciertas series geométricas y verificar directamente si la serie es convergente o no. Ajá. Y si podemos calcular el valor de la suma así directamente, sin más. ¿Vale? Como ven, ¿alguna duda? Pues, por mi parte no, profe. Todo Bueno, bien. No, ok. profe. Sí. Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿No? Ya terminaron de copiar. Yo ya terminé, profe. ¿Puede poner un momento la anterior, por favor? Sí. ¿Hasta dónde o cómo? Lo voy avanzando, usted me dice. Ahí. Así. Gracias. Ah, pero espérame, esto salió encimado. Espérame. Ah, ya. Es eso entonces, ¿no? Sí. Ujú. Gracias. ¿De qué? Bueno, entonces como ejemplo, fíjense, ejemplo. Ya vamos a investigar la serie. Déjenme ver cómo era. Sí. Ajá. Es 6 dividida entre 10 a la n. ¿Cómo podríamos decidir o comparar esta serie con una geométrica? O sea, decir que esta serie es geométrica. O sea, habría que realizar algunos pasos, o un solo paso, si lo quieren ver así. Un indicador de que puede ser geométrica es la potencia que aparece aquí. Ajá. Recuerden que las series siempre van a tener una variación
con respecto a un índice. Pero aquí habría un índice. Entonces ese índice es el que tiene que ver con esta parte, ¿no? Por lo tanto, el AN pues sería esta parte de aquí. O sea, esto de acá. ¿Vale? ¿Qué es lo que obtendríamos? O sea, ¿cómo lo podríamos reescribir? Pues podríamos separarlo de esta forma, miren. Primero, 6 dividido entre 10 a la n menos 1 por 10 a la 1. Bueno, lo pongo de esta forma porque estoy extrayendo, por así decir, una unidad de potencia. ¿Sí? O sea, es como si tuviera 7 elevada a la, bueno, voy a ponerlo, 10 elevado a la 7 potencia, y le quito 1, ¿no? Le quito una potencia, pero tengo que decir va 10 multiplicada por 10 a la 6, para que quede lo mismo. ¿Sí me siguen? Entonces aquí ya tenemos la forma de la serie geométrica, que es n-1. Y este 10 lo podemos utilizar como constante junto con el 6. O sea, quedaría la serie de 6 dividida entre 10 por 1 entre 10 a la n-1. Y de ahí ya casi terminamos de reexpresar toda la serie, porque quedaría como 6 dividida entre 10, fíjense, por 1 entre 10 a la n-1. Y de esta forma, sí o no, ya queda escrita como una geométrica, donde A, o sea, si lo comparamos así directamente, es igual a 6 dividido entre 10. Y R, pues sería un décimo, ¿no? Ajá. Voy a ponerlo así. R sería igual a un décimo. Y de hecho, desde aquí podemos verificar que la serie es convergente. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Profe, no podemos Porque R es menor que 1. Ok. ¿Por qué R es menor que 1? Está bien. ¿Qué dijo Mariana? que si no podemos simplificar A. Simplificar se refiere a ponerlo como decimal, está bien. Si es exacto, sí. 0.6 en este caso, ¿no? Sí se puede. No, me refería como a 3/5. También, sí, claro. También. Eso es equivalente. Ok, profe, gracias. Sí. Entonces, como dijo su compañero, es convergente porque R es menor que 1, de hecho. Es 1. Entonces la serie es convergente. O sea, ya no tenemos que hacer nada más ni investigar nada más. Ya con esto concluimos que la serie es convergente. Ajá, no tenemos que demostrar que el límite de la suma parcial converge, ¿no? Sino ya directamente lo tenemos aquí. Pero más aún, podemos calcular el valor de la serie, o sea, su suma. La suma, voy a establecerlo aquí nuevamente como formulación, si lo quieren ver así, es A dividida entre 1 menos R. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale A en este caso? Vale 6 décimos. O sea, sería 6 décimos dividida entre 1 menos R, donde R vale un décimo. ¿Sí estamos? Entonces serían, que son 6 novenos, ¿no? Serían 6 novenos. O sea, un tercio. ¿Qué quiere decir esto? Ya al final, pues que la serie es convergente, por lo tanto la serie es convergente y su suma vale 2 tercios, no es un tercio, ¿verdad? Es 2 tercios. Sí, y vale 2 tercios. De hecho, esto ya lo vimos, ¿verdad? O sea, lo vimos la vez pasada, pero lo vimos a nivel, vamos a decir, de tanteo, a nivel de tanteo.
O sea, como que vamos viendo cuánto valen cada una de las sumas parciales y pues nos damos cuenta que al final llegamos a ese número, ¿no? Al 2/3. Esto es algo muy, muy interesante en el sentido de las fracciones o de los números racionales. Que todos los números racionales se pueden escribir como suma como series, perdón. Ajá. Sí. Ese resultado lo vamos a ver más adelante. Y además, o sea, el uso de todo esto que me les había comentado, aparece o se utiliza en las soluciones de ecuaciones diferenciales. Esa es la idea o el propósito de todo esto. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda o comentario? ¿Por qué el undécimo se puede tomar como todo a la n-1? ¿Por qué es 1? Porque el 1 elevado a la n potencia o a la n menos unésima potencia sigue siendo 1, ¿no? Por eso. Ok. Ujú. Profe, ¿Profe? Ah, adelante. gracias. Bueno, y en el caso de, bueno, yo he visto que también para, por ejemplo, obtener el número E o el número pi o, por ejemplo, pi sextos, creo también se puede también a través de una serie, pero ahí cambia un poco, Sí, bueno, lo vamos a ver. Hay un resultado que nos permite obtenerlo directamente, ¿no? O sea, para cualquier número, puede ser cualquier número racional o irracional que se escriba como división, como usted comenta, ¿no? Lo vamos a ver. En principio es cualquier número racional y después vamos a extender la idea para, de hecho, cualquier función. Entonces, en ese sentido, entra lo del pi tercios, por ejemplo, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. ok, profe, gracias. Ujú. ¿Profe? Sí. Bueno, nada más para rectificar. Entonces, decir que una sucesión converge es lo mismo decir que la suma de esas sucesiones es el número. No. O sea, puede ser que una sucesión sea convergente, pero que la serie asociada a esa sucesión no lo sea. Ajá, más bien, para poder concluir que una serie es convergente, tenemos que comprobar que el límite de la sucesión de sumas parciales, recuerden que las sumas parciales generan una sucesión, que el límite de esa sucesión, de la sucesión de sumas parciales, tenga límite. Ok. Ajá, pero así, o sea, tal cual como está eso. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito esa parte. Ahora, aprovechando el compañero que hizo el compañero, el comentario que hizo el compañero, este, si multiplicamos por pi esta serie, no hay ningún problema, ¿no? O sea, podríamos escribir 6pi dividida entre 10 a la n y el resultado va a ser 2pi dividida entre 3, porque es constante. Y si quisiéramos pi tercios, ¿cómo quedaría? Quedaría como 3pi dividido entre 10 a la n, igual a pi tercios, ¿no? Ese sería pi tercios. Y si quisiéramos pi, si se dan cuenta de lo que estoy haciendo, o sea, estoy multiplicando por una constante y lo podemos hacer porque recuerden que las sumas aceptan constantes, ¿no? Entonces, en este caso, la constante puede salir porque no se ve afectada por la serie, en este caso, ¿no? Si quiero nada más pi, o sea, obtener una aproximación para pi, ¿qué hago? Pues multiplico por 3, ¿no? Entonces tendría 9pi dividido entre 10 a la n es pi. O sea, esa sería una aproximación para pi, ¿vale? Y lo pueden verificar, ¿no? Digo, pero, o sea, aquí estamos haciendo trampa porque estamos utilizando la misma pi dentro de la serie, ¿no? Es hacer trampa. Más adelante vamos a ver qué pi la podemos aproximar por medio de una serie también, ¿no? Pero no haciendo trampa. Aquí hicimos trampa, o sea, es una forma de escribirlo, porque estamos utilizando la misma pi, ¿no? A eso me refiero con que estamos haciendo trampa. Bueno, a ver, ustedes calculen esta serie. Es más, le voy a poner aquí ejercicio. Calculen la serie de 2
dividida entre 3 a la n-1. Aquí ya está un poquitín más fácil porque ya está casi directo, ¿no? A ver, háganlo. Profe, Sí, ¿qué pasó? ¿da un tercio? Sí, ¿no? Ujú. Sí, un tercio, a ver, ¿lo pueden verificar? ¿No da 3? Ajá, sí, chéquenlo, ¿no? O sea, Igual me da 3. Sí, ajá, chéquenlo 3. bien. ¿Sí, sí estamos de acuerdo, compañero? Cierto, 3. Eso. 3. Ajá. O sea, ¿cómo lo separamos? Digo, igual que hace rato, pero aquí está más directo, ¿no? O sea, tenemos el 2 multiplicado por 1 entre 3 a la n-1. O sea, nada más extraemos el 2. Y ese 1 entre 3 a la n-1 lo podemos escribir como un tercio, todo elevado a la n-1. Y aquí aparece nuevamente lo que hicimos hace rato. Podemos escribirlo así porque el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1. Y el 3 elevado a la n-1, pues es 3 a la n-1. Entonces ahí queda. Lo comparamos con la serie geométrica, este término es la A y lo que está entre paréntesis es la R. Entonces el resultado es A dividida entre 1 menos R. Lo estoy diciendo a nivel ya de sustituirlo, ¿no? Y pues sí, el resultado es 3, o sea, es 2 dividida entre 2 tercios. 2 dividida entre 2 tercios, o sea, 3. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, sí, por lo tanto que el 3 lo podríamos escribir, si desarrollamos los términos de la serie, lo podemos escribir como 2 más 2 dividida entre 3 más 2 dividida entre 9, ¿no? Más 2 dividida entre 27, más etcétera. Y de hecho, pues ahí lo vamos viendo, ¿no? O sea, lo pueden ir desarrollando y verificar qué es lo que van a obtener. ¿Sí estamos? Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué aquí no se puso el 3n-1 por 3 a la 1 como en el anterior? Porque ya está en la forma de la serie geométrica. O sea, nada más hay que recordar la base de la serie geométrica, que es esta. ¿Sí? O sea, tiene que ser un número multiplicado por otro, pero ese otro con potencia n-1. Y entonces en este caso ya está. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí me sigue? Sí, profe. Esa es la razón. Bueno, entonces ahora vamos a analizar un poquito más sobre la convergencia. Vamos a ver el siguiente teorema. Si la serie es convergente, entonces resulta que el límite, cuando n tiende a infinito de a n,
del enésimo término es igual con 0. Y fíjense, aquí sí tiene que ver con los límites de las sucesiones, o sea, de la sucesión asociada a los términos de la serie, no las sumas parciales, ¿eh? O sea, este es un resultado importante porque habla sobre la relación entre la serie y la sucesión de los términos de la serie. Vuelvo a repetir, no la sucesión de las sumas parciales, sino la sucesión de los términos de la serie. Entonces, fíjense, esto nos está diciendo que si la serie es convergente, entonces el límite, o la razón de que sea convergente es que en el límite la sucesión llega a 0. Ajá. Pero esto es algo que es importante que discutamos. No significa que al revés sea lo mismo. O sea que si el límite de la sucesión es 0, entonces la serie es convergente. Ajá. No podemos garantizar esa condición. ¿Vale? Lo que sí podemos garantizar es la negativa. O sea, negar esta proposición es decir que si el límite es distinto de 0, ajá, entonces la serie no es convergente o es divergente. Ajá. Porque es la negación. O sea, sería una prueba de divergencia. O sea, ¿cómo sabemos si si una serie es divergente? Pues calcularíamos el límite de la sucesión. Ajá. Y si es 0, si es distinta de 0, perdón, entonces significa que la serie no es convergente. Es la proposición contraria. A ver, sí han estudiado lo de la lógica proposicional. O sea, esto de P implica Q, por ejemplo, ¿eso sí lo han discutido alguna vez? Sí. Ok, Sí. entonces, ustedes saben que P implica Q es lo mismo que no Q implica no P. ¿Sí están de acuerdo? Entonces aquí, esta parte es la P, la proposición P. El entonces es el implica. Y esta otra es la Q. O sea, P implica Q. Y la negativa es el equivalente al P implica Q. Ajá. Entonces el no Q implica no P. Más o menos, para lograr verlo eso con un ejemplo concreto, por así decirlo, vamos a suponer, por ejemplo, que X multiplicada por Y, o sea, el producto de dos números es impar. O sea, si el producto de dos números es impar, significa que X es impar y también Y es impar. O sea, que ambos al mismo tiempo son impares. ¿Sale? Si no sucede así, ahí es donde se ve claro. O sea, si X no es par o Y no es par, ajá, entonces el producto es par. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ajá, aquí lo estoy poniendo mal. No es impar, disculpen, ¿eh? Si X no es impar o Y no es impar, porque estoy negando lo de aquí, ¿no? Si X no es impar o Y no es impar, entonces X por Y es par o X por Y no es impar. No es impar. ¿Están de acuerdo que es la negación de esta parte de aquí? ¿Vale? Y esto es claro verlo. O sea, ya ustedes saben que el producto de cualquier número por un número par es un número par, ¿no? O sea, si multiplicamos cualquier número por un número que sea par, entonces el resultado es un número par, a fuerzas. Uh-huh. Más o menos este sería un ejemplo para lograr entender esa proposición. Y se los comento ahorita porque después de demostrar este teorema, vamos a ver otro que es equivalente, es exactamente lo mismo. Pero nos va a dar un criterio de divergencia, por así decir. Bueno, vamos a proceder a la demostración. Uh-huh. ¿Qué significa que la serie sea convergente, ¿no? Pues significa que el límite, vamos a ponerlo así, como la serie es convergente, entonces el límite de la suma parcial, cuando k tiende a infinito, existe y es igual a S. Ajá. Pero
o sea, el decir que esto es convergente, pues quiere decir que converge para cualquier término. Ajá. O sea, vamos a establecerlo así, ¿no? O sea, cualquier término o cualquier serie parcial que tiende a infinito. Ahora, nótese que, por ejemplo, aquí quizás para lograr establecerlo de una mejor forma, para no confundir los índices, vamos a llamar por lo pronto a los índices del teorema K. Fíjense, aquí le estoy cambiando, en lugar de n le estoy poniendo K, para no confundirlo con este de aquí, que es la expresión general. Ajá. Ojo, entonces, nótese que AK lo podemos escribir como SK menos SK menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué podemos escribirlo así? O sea, habría que desarrollar las sumas parciales, ¿no? O sea, la primera suma parcial es la suma desde n igual con 1 hasta acá de los AN, ¿no? Menos la suma desde n igual con 1 hasta k menos 1 de los AN. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, por un lado, A1 más A2 más, etcétera, hasta AK, ¿no? Y por el otro lado, aquí lo voy a poner menos el A1, ¿no? Más A2 más, etcétera, AK menos 1. Entonces, aquí para verlo más completo, tendríamos el AK menos 1 y el AK. ¿Están de acuerdo que todos estos de aquí se eliminan con todos estos de acá, excepto el AK? Por eso estoy diciendo que AK es esto. Sí me siguieron, no se perdieron. Estoy repitiendo mucho el AK o algo así. ¿Todo bien? Porque lo voy a borrar. O sea, nada más es la idea, el desarrollo. Les estoy diciendo cómo hacerlo ahí, pero nosotros lo dejamos hasta este nivel. Nótese que esto es verdad, ¿no? Yo sí me perdí un poco, profe. ¿En dónde se perdió? A ver, yo paso aquí. Ajá, sí. Ah, bueno, es lo que estoy comprobando de este lado. Ok. SK, o sea, este SK, estamos de acuerdo que es esto. ¿Sí? Y el otro, el SK menos 1, sería esto otro. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ahora los desarrollo. El primero lo desarrollo aquí. Eso es como si nos aventáramos la lista, ¿no? Del A1 más A2 más A3, etcétera, hasta el K. Pero escribo el K menos 1 porque hago referencia a la siguiente suma parcial que llega hasta K menos 1. Pero como se están restando, entonces todos estos, los que son semejantes, se eliminan, se cancelan entre sí, ¿no? Ahora sí, mejor o... Sí, ya lo tengo mejor. Ok, vale. Si alguien más no lo alcanza a ver o todavía no lo puede apreciar, le sugiero que lo haga paso por paso. Por ejemplo, a veces es más fácil verlo con números en específico, por ejemplo, el 2, así. Según esta formulación sería esto, ¿no? ¿Quién es S2? Es la suma parcial desde n igual con 1 hasta 2 de los AN. Y el S1 es la suma desde n igual con 1 hasta 1 de la n. O sea, aquí termina en 1. Por lo tanto, el primero sería A1 más A2 menos A1. Se elimina el A1 con el A1 y lo único que queda es el A2, que es precisamente lo que estamos diciendo. Ahora lo hacen con el A3 y luego lo hacen con el A4 y así le siguen, o sea, hasta que se convenzan de que el resultado es correcto. ¿Sale? De hecho, esto lo damos por entendido o lo sobreentendemos, si lo quieren pensar así, sin demostrarlo, cuando lo podríamos demostrar por inducción, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, lo dejamos así. ¿Qué sigue? Pues fíjense, como el límite cuando k tiende a infinito de sk es igual a s, ¿estarán ustedes de acuerdo que también el límite cuando k tiende a infinito de sk menos 1 es igual a s, ¿no? O sea, porque que k tiende a infinito, pues significa que k menos 1 también tiende a infinito.
¿Estamos de acuerdo? Entonces es como si cambiáramos nada más los índices, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sucede con el límite cuando k tiende a infinito de la k? ¿Quién me dice? ¿Es igual a A? No. Sustituyanlo. ¿Acá? No. No, escríbanlo. O sea, ¿cómo le hago para calcular el límite de acá? Ya sé que acá es esto, ¿no? O sea, escribía el límite cuando k tiende a infinito de sk menos sk menos 1. ¿Ya lo ven? Es 0. O sea, ¿cuánto vale el límite de sk? Lo tenemos aquí. Es ese. ¿Cuánto vale el sk menos 1? También ese. O sea, la diferencia es 0. Entonces, con esto comprobamos precisamente lo que nos está diciendo el teorema. ¿Vale? Ahora, fíjense que cambio los índices, ¿sí? Para que no se confundan con los de la serie, con los términos de la serie, porque siempre se pone una n para los términos de la serie. Y aquí lo estoy manejando con una k para no confundirlos, ¿vale? A ver, chéquenlo. El SK es equivalente a AK, ¿verdad? No, ¿verdad? No, el sk es la suma parcial. O sea, el, el desarrollar la serie, por así decirlo, pero hasta cierto tope, que el tope sería la k, ¿no? Por ejemplo, esto que escribí hace rato, ¿se acuerdan del sk? Desde n igual con 1, porque los índices son n, ¿no? Entonces, desde n igual con 1 hasta el k. Ajá. O desde el n igual con 1 hasta lo que valga k. ¿Sí? Por eso dice que cambió la n por la k, ¿no? Porque en este caso se entiende que la k tiene un tope, pero la n es hasta el final de la serie que no tiene Hasta el final. infinito, hasta el infinito. Ajá. Exactamente. Sí, o sea, n es mayor o igual que 1, pero llega hasta infinito. O sea, no sabemos cuándo termina. No tiene un valor específico. Bueno, y entonces lo que les comentaba que es completamente equivalente, o sea, ya lo discutí hace rato, esta es la proposición P. P implica o significa que Q, ¿no? P implica Q. Entonces la negación es precisamente la prueba de divergencia. Si el límite no es 0, ahí estamos negando esta proposición. No, o sea, que no se cumpla esto significa que el límite no es 0. ¿Qué va a significar? Pues que la serie no es convergente o que es divergente. Y a eso lo vamos a llamar la prueba de divergencia. ¿Sale? Voy a ponerlo acá. Prueba de divergencia. O sea, eso puede decir la prueba de no convergencia. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de AN es distinto de 0, o sea, el límite de la sucesión de los términos de la serie es diferente de 0, entonces la serie diverge. O no es convergente. Vamos a decir así. ¿Vale? Y eso es útil en diversas ocasiones, por ejemplo, cuando queremos analizar convergencia o no de una serie, pero hay que tener cuidado, ¿no? con las conclusiones, por así decir, o sea, no concluir a la ligera. Por ejemplo, la serie n dividida entre 2n más 1. O sea, una forma de ver que quizás sea divergente es precisamente verificar esto, ¿no?
que el límite es distinto de 0. ¿Vale? Entonces, a ver, el límite cuando n tiende a infinito de n dividida entre 2n más 1, o sea, nada más nos fijamos en el enésimo término, ¿no? Pero aquí ya lo estoy utilizando con la letra n a la práctica, ¿no? En la práctica lo utilizamos con la n, por así decirlo. En la demostración era la k, pero para entender la demostración, aquí en la n ya es a la práctica, ¿no? ¿Cuánto vale el límite? ¿Quién me dice? Un medio, ¿no? Medio, vale un medio. O sea, es distinta de 0. Y con esto podemos garantizar que la serie es divergente. O sea, no podemos calcular la suma. O sea, no hay límite de la suma parcial. Pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, en las series que sí son convergentes, o sea, el hecho de que el límite sea igual con 0 no significa que la serie sea convergente. O sea, porque dices, pues, como el límite es distinto de 0, no converge, ¿no? O sea, aquí podemos concluir esto directamente. Por lo tanto, la serie es divergente o no converge. Ok. Y entonces podríamos pensar, o sea que si es 0, converge, ¿no? O sea, es algo que muchas veces uno está tentado a concluir, por así decirlo, de entrada, ¿no? Lo cual no es cierto. Ajá. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a poner así. Otro ejemplo. Es como, bueno, lo que decía hace rato de la equivalencia es porque P implica Q, pero Q no implica P. Exactamente. Ajá. O sea, P implica Q, pero Q no implica P. Exactamente. Es eso. Es eso. Entonces ahora vamos a ver como ejemplo. Ajá. La suma de 1 en n. Perdón, la serie de 1 en n. Fíjense, o sea, ¿qué pasa? El límite cuando n tiende a infinito de 1 en n es 0. Pero, de hecho, vamos a poner así, pero de hecho, la serie no es convergente. O es divergente, ¿no? Vamos a poner de cualquiera de las dos formas. No es convergente. Ajá. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo sí me perdí un poquito en la prueba de divergencia. Solo tiene que pensar en la implicación. O sea, del resultado que discutíamos hace rato, del teorema, lo voy a mostrar aquí. O sea, si la serie es convergente, entonces el límite es 0 de la sucesión asociada a los términos de la serie. Es lo mismo es decir que si el límite es distinto de 0, entonces la serie diverge. Uh-huh. Y es como lo que les comentaba hace rato. Eso es la prueba de divergencia. Entonces, por ejemplo, esta serie podemos concluir que es divergente porque su límite es distinto de 0. Estamos haciendo uso del criterio, la prueba. Pero no podemos deducir que si el límite es 0, entonces la serie es convergente, porque de hecho esta serie es divergente. O sea, la idea ahora va a ser cómo vemos que es divergente esta serie, ¿no? Es algo que me gustaría que ustedes traten de realizar. ¿Cómo vemos que la serie es divergente? Esta de aquí, la de 1 en n. ¿No se les ocurre? Bueno, primero, ya quedó claro lo de la divergencia, lo de la prueba de divergencia, entonces ya sí queda mejor así, compañero. Sí, profe. Ahora, les estoy comentando, ¿no? Aquí dijimos, bueno, el límite de la sucesión de los términos asociados a la serie es 0, pero de hecho esa serie no es convergente, ¿no? ¿Y cómo lo comprobamos? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para ver que no es convergente? Pues
El criterio de convergencia no funciona porque no nos da un número diferente de 0. Ajá. Tenemos que utilizar la definición. O sea, la definición dice que la serie es convergente si existe un número para el cual el límite, cuando k tiende a infinito, de la suma parcial de la serie existe, ¿no? Y es igual a S. Pero en este caso, pues veríamos que no lo hay. O sea, ¿y cómo le hacemos? Pues vamos a establecer el límite cuando k tiende a infinito de la suma desde n igual con 1 hasta k de la serie, que es 1 en n. ¿No? ¿Y cuánto vale? O sea, ¿cuánto vale la suma? Vamos a verlo acá abajo, ¿no? Desde n igual con 1 hasta k, de 1 en n, pues es que sería 1 más 1/2, ¿no? Más 1/3, más, etcétera, 1 sobre k. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero hay que sumarlo. O sea, habría que sumar todo esto. ¿Sí estamos? No lo vemos, profe. ¿Ahí no es último? Sí, es cierto. Ajá. ¿Cómo ven? O sea, hay que tratar de ver si hay algún patrón o algo que nos diga, que nos asegure que haya convergencia. Ajá. Es lo que hay que checar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Nada? Pues es que entre más grande se va haciendo K, el máximo común divisor de todos se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, pues no va a converger hacia ningún lado. Podría ser una forma de verlo, sí. Sí, como por el máximo común divisor. Ujú. Podrían comenzar a verlo desde lo más básico, quizás también, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer término de la serie es 1. El segundo término es 1 más 1/2, o sea, 1.5. Pero si hacemos la suma así como está, tal cual, pues sería 2 más 1 dividida entre 2. O incluso quizás convenga verlo al revés, como 1 más 2 dividida entre 2. Pero luego ahí viene, ahora sí, en el tercero, ahí viene lo de los máximos comunes divisores. Porque tenemos que hacer la suma. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que hacerlo en 6, ¿no? O sea, sería 6 más 3 más 1 dividida no, es más 2, ¿verdad? Aquí, más 2 dividido entre 6. ¿Sí? Y esa es la idea de que dijo el compañero, o sea, lo seguimos desarrollando. Entonces, como bien dice, al hacer la suma, esta parte de aquí va a tender a infinito. ¿Vale? Bueno, ahí se los dejo como ejercicio para que ustedes lo chequen. O sea, la idea es que lo desarrollen. ¿Vale? ¿Cómo ven? Pues se supone que hay una indeterminación, ¿no? Porque los dos van es infinito. ¿Cómo que una indeterminación? Sí, porque queda infinito sobre infinito, ¿no? Ajá, exacto, sí. Sí. Pero
Pero no es un infinito entre infinito que podamos resolver con la regla del L'Hopital. Ajá, es lo que habría que verificar, nada más. Bueno, pero chéquenlo, o sea, lo que quiero es que lo chequen, lo vamos a discutir de todas formas, pero quiero que lo chequen, porque este tipo de serie se les llaman series armónicas. O sea, es la serie armónica. Así se le llama. Y bueno, tiene esta propiedad, ¿no? Particular, que no converge. Más que en algunas transformaciones, ajá, podría, pero no, o sea, en general, de hecho, por definición, la serie armónica se dice que es divergente de entrada, ¿no? Bueno, pues ya para no saturarlos más, vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Qué les parece? Y a ver que sigan, aprovechen el tiempo para hacer los ejercicios. Y si tienen algunas dudas, pues me comenten, ¿no? Son los que ya había dejado, ¿no? Los de la 11.1. Sí, los del 11.1. O sea, también no vayan perdiendo, o sea, siguen trabajando estos conceptos y todo eso, porque pues, cuando terminemos vamos a agregar esa lista, ¿no? Pero bueno. Ajá, los de la 11.1. Bueno, a ver, vamos a utilizar el tiempo que queda de la clase para eso. O sea, pónganse a hacer los ejercicios